Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negó una vez más que haya un genocidio en Gaza. Ante una asamblea de Naciones Unidas casi vacía como boicot, acusó a quienes han reconocido a Palestina como Estado de apoyar que asesinar judíos tiene recompensa. Esto mientras miles de personas protestaron en Nueva York contra el asedio israelí. El canciller iraní condenó que el Consejo de Seguridad no aprobara una resolución de China y Rusia para retrasar la reimposición de sanciones contra su país. Las medidas vuelven tras la acusación de las potencias europeas contra Teherán por violar el acuerdo nuclear de 2015. El Supremo estadounidense dio un nuevo espaldarazo al presidente Donald Trump. El máximo tribunal autorizó al gobierno a que mantenga congelados más de $4.000 millones en ayuda extranjera. Una importante victoria para la administración en medio de sus drásticos recortes de los presupuestos federales. Damos inicio en Nueva York porque en su pronunciamiento ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó una vez más que esté cometiendo un genocidio en Gaza. Ante un recinto prácticamente vacío para boicotear al líder israelí acordado por numerosas delegaciones, reiteró que Israel no cometerá lo que llamó el suicidio nacional de permitir la creación de un Estado palestino y condenó drásticamente a las naciones que hicieron este reconocimiento en los últimos días. What, did the Nazis ask the Jews to leave, kindly leave, go out? ¿Acaso los nazis pidieron a los judíos que se marcharan, que se fueran amablemente, que se marcharan? ¿Quieres que nombre a todos los líderes genocidas de la historia uno por uno? ¿Alguien hizo esto? Así que la verdad se ha tergiversado. So the truth has been turned on its head. El discurso de Netanyahu ha suscitado numerosas reacciones. En Israel, sus adversarios políticos apuntan que el primer ministro hizo un pronunciamiento poco original, mientras que Hamás destacó en un comunicado el boicot a su discurso. En Gaza, los palestinos también pudieron seguir su intervención. Unas palabras de un primer ministro israelí ante la ONU que han dado la vuelta al mundo y unas reacciones que no tardaron en llegar. Para empezar, dentro de su propio territorio. Para la oposición, un discurso sin salida. El mundo vio hoy a un primer ministro israelí cansado y quejumbroso en un discurso demasiado cargado de trucos gastados. Netanyahu no presentó su plan para la liberación de los rehenes, no mostró un camino para poner fin a la guerra, no explicó por qué, después de 2 años, Hamás aún no ha sido derrotado. Del lado palestino, Hamás saludó la retirada de decenas de delegados de la Asamblea General a la entrada de Benjamin Netanyahu. El boicot de las delegaciones a su discurso es una manifestación del aislamiento de Israel y de las consecuencias de su guerra de exterminio. Y a pie de calle, los gazatíes destacaban su inmovilismo a la hora de seguir atacándolos. En cuanto al discurso de Netanyahu, por supuesto que lo vimos, pero no había nada nuevo. Era el mismo discurso que lleva repitiendo desde hace 2 años. Parece que tiene intención de continuar con la guerra de exterminio. No escuchará ni a Trump ni a nadie más. Creo que a la mayoría de la gente de Gaza no le importa el discurso de Netanyahu. No les supone ninguna diferencia. Están preocupados por su propia supervivencia y su desplazamiento. Si Dios quiere, esta guerra terminará muy pronto. Las únicas referencias de Netanyahu a la crisis humanitaria en Gaza fueron para negar la hambruna en el enclave palestino, acusando a Hamás de impedir la entrega de ayuda y rechazar las acusaciones de genocidio. Continuamos hablando de Naciones Unidas, pero ahora del Consejo de Seguridad, porque fracasó el intento de Rusia y China de retrasar la reimposición de las sanciones contra Irán. Las medidas serán reimpuestas después de que las potencias europeas, conocidas como el E3, iniciaran un proceso de 30 días acusando a Teherán de violar el acuerdo de 2015 destinado a impedirle desarrollar un arma nuclear. El presidente Masoud Pezeshkian dijo que la reimposición es injusta e ilegal y que su país no considera retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. El canciller iraní también reaccionó.
Cuando la actual administración estadounidense instó el diálogo, Irán respondió de buena fe. La celebración de 5 rondas de conversaciones en vísperas de la sexta, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, atacó instalaciones nucleares en Irán y asesinó a nuestros científicos, incluyendo mujeres y niños. Esto fue terrorismo de Estado. Nunca fue condenado por el E3, Reino Unido, Alemania y Francia, Estados Unidos, ni siquiera por el OIEA. En lugar de recurrir a la diplomacia, el E3 optó por la restitución. Irán, en cambio, firmó un nuevo memorando con el OIEA el 9 de septiembre en El Cairo. Fue bien recibido por el organismo y la comunidad internacional, pero en Nueva York todas las propuestas constructivas de Irán fueron ignoradas. Encontrar formas para protegerse de la amenaza rusa es una de las preocupaciones de los países europeos. Este viernes, los ministros de Defensa reunidos en la capital de Finlandia afirmaron que un muro antidrones ayudará a detectar e interceptar mejor las aeronaves no tripuladas que violen el espacio aéreo europeo. La decisión se produce después de que las fronteras y los aeropuertos europeos hayan sido violados en varias ocasiones por drones no autorizados, varios de los cuales se atribuyen a Rusia. Ampliamos a continuación. Una iniciativa conjunta de la Unión Europea para amortiguar la amenaza de los ataques con drones. En una reunión a la que asistieron funcionarios ucranianos y de la OTAN, los ministros de defensa europeos acordaron el viernes en Helsinki desarrollar un muro antidrones a lo largo de sus fronteras con Rusia y Ucrania. El objetivo, detectar, rastrear e interceptar mejor los drones que violan el espacio aéreo europeo. Rusia está poniendo a prueba a la Unión Europea y a la OTAN y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata. Y acordamos que los puntos más importantes que vigila el flanco oriental, con el muro antidrones como elemento central y como una especie de prioridad por el momento, servirán a toda Europa. La decisión se produce después de que las fronteras europeas fueran puestas a prueba por drones no autorizados en las últimas semanas. El 10 de septiembre, la OTAN derribó unos 20 drones rusos que entraron en el espacio aéreo polaco y otras incursiones obligaron a cerrar temporalmente varios aeropuertos civiles y militares en distintas partes de Dinamarca. Su ministro de Defensa afirmó que aún no está claro quién está detrás de estos ataques híbridos, pero ante las crecientes amenazas, la alianza afirma que es necesaria una respuesta unida. Los incidentes recientes demuestran que es necesario analizar conjuntamente nuestros próximos pasos concretos. Está claro que debe haber una amplia gama de capacidades, ya que la detección, la lucha contra los drones y las capacidades de mando y control son todas importantes. El jefe de defensa de la Unión Europea afirma que la construcción del escudo antidrones podría llevar un año. Los Estados miembros del bloque se reunirán en las próximas semanas para debatir una hoja de ruta conceptual y técnica para su diseño. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo autorizó que el gobierno de Donald Trump mantenga congelados unos $4.000 millones en ayuda extranjera. La decisión de la Corte es un nuevo espaldarazo al mandatario y llega en medio de los polémicos y drásticos recortes a los presupuestos federales ordenados por la administración. Las 3 juezas liberales se opusieron a la medida y aseguraron que el asunto requiere de un profundo debate al estar en juego la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en lo que respecta al gasto público. Vamos a Cuba porque el gobierno de la isla informó de la muerte de la estadounidense Joan Deborah Byron, exintegrante del grupo Panteras Negras, conocida como Assata Shakur. La mujer murió a los 78 años y llevaba 40 refugiada en La Habana, tras ser condenada por matar a un policía en la Unión Americana hace medio siglo. Luis Muñoz, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Murió Assata Shakur este jueves en La Habana, aunque la noticia no se ha conocido hasta el viernes, cuando la ha anunciado tanto su hija como la Cancillería de Cuba. El motivo de la muerte habría sido tanto las condiciones de salud como una edad avanzada. Joan Deborah Byron, más conocida como Assata Shakur, tenía 78 años y llevaba décadas alejada de la escena pública. En las décadas de los 60 y 70 había militado en las Panteras Negras y en el Ejército de Liberación Negra. Además, había sido poeta y una reconocida teórica sobre estos movimientos de liberación racial. En Estados Unidos había sido condenada a cadena perpetua, acusada de haber asesinado a un policía en 1973.
pero en 1979 habría logrado escapar de prisión, manteniéndose en clandestinidad hasta llegar en 1984 a Cuba, donde se le dio un asilo que ha durado hasta la fecha de su muerte. Para Estados Unidos era una prófuga de la justicia. Incluso en 2013 el FBI la incluyó en una lista de los terroristas más buscados, con una recompensa de $2 millones. La extradición de Assata Shakur había sido también un motivo de fricción entre La Habana y Washington, pues desde Estados Unidos habían solicitado año tras año la extradición de esta, a la que se había negado el gobierno cubano. Este fue uno de los motivos para que este año, en mayo, Estados Unidos volviera a incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en los esfuerzos antiterroristas. Fin del informativo, gracias por su sintonía.